Acabamos de enviar en nombre de Puyalón una pregunta a la Comisión Europea sobre la situación de la implantación de diversas instalaciones de energías renovables en diferentes comarcas de Aragón. En los últimos tiempos, la proliferación de estas instalaciones renovables de manera desordenada está generando diversos perjuicios que deberían corregirse de inmediato para no producir afecciones irreparables. Hay que recordar que la Directiva Europea 944 del 2019 establece que para autorizar estas instalaciones es preceptivo tener en cuenta el criterio de ordenación del territorio, y esto no parece que esté siendo así en Aragón, con más de 200 instalaciones eólicas y fotovoltaicas que afectan a entornos singulares, actividades tradicionales o al turismo sostenible. Y por eso hemos preguntado a la Comisión Europea qué medidas va a tomar para asegurar que el Gobierno de Aragón atiende las directivas europeas de conservación de la biodiversidad, para impedir que las instalaciones de energías renovables se lleven a cabo sin análisis de impacto acumulativo, y además para que incorporen una visión global que respete una correcta ordenación del territorio.